Bienvenidos a todos. Bienvenido Fabricio, muy buenas noches. Tenemos Hola, Carlos, un temazo el día de hoy, que es si se necesita vender un inmueble, una propiedad en estas condiciones post-COVID. Viene la circunstancia post-COVID, disrupción digital y guerra de Rusia con Ucrania, que no solamente es de Rusia con Ucrania. Entonces tenemos un panorama nacional e internacional que configura los mercados, y en este caso el mercado inmobiliario se ve lógicamente afectado. Buenas noches, Fabricio. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Interesante el tema. Vamos a conversar sobre todo esto que pasó, como tú bien has dicho, después de COVID, vía post-COVID, y con una coyuntura nacional e internacional que también que también nos trae una serie de variables que, que de repente pues nos llevan a replantear o a plantearnos la pregunta del tema de hoy día, ¿no? ¿Necesitas vender tu inmueble? Es una pregunta válida que tenemos que hacer, ¿no? Porque creo que ahí empieza la clave de todo este tema y de todo este negocio, ¿no? ¿Necesitas vender tu inmueble? ¿Cómo analizo que necesito vender mi inmueble? Y luego es todo lo que tengo que hacer para vender mi inmueble. Pero inicialmente es la pregunta clave: ¿necesito vender mi inmueble? Y de ahí vienen ya una serie de aspectos que son los que vamos a tocar en esta conversación, ¿no? Te sugiero lo siguiente, Fabricio. Vamos a partir del supuesto que efectivamente se necesita vender el inmueble. Porque si digo no se necesita, ¿qué otras alternativas podríamos proponerle a quien tiene algún tipo de requerimiento económico y podría usar su inmueble de otra manera para rentar sin que necesariamente sea la venta? Te sugiero que empecemos sobre la base de una respuesta: sí necesito vender el inmueble, para que en otro conversatorio, para abrir un tema, porque parece que este va a ser un conversatorio que va a abrir varios temas, lo podamos desarrollar con mayor detenimiento. ¿Te parece? Es correcto, o sea, está bien, me parece bien, porque ante la pregunta ¿necesito vender tu inmueble? Viene el contexto de la necesidad, que lo hemos explicado de manera muy breve, pero es pospandemia, todo cambió. Pospandemia hemos entrado en una coyuntura económica compleja, no solamente en el país, sino a nivel mundial, y pospandemia surge esa pregunta: ¿necesito vender tu inmueble? Y si la decisión es sí, la respuesta es sí, necesito vender mi inmueble y tomo la decisión de vender mi inmueble, ese es el escenario en el que nos encontramos. Y estoy de acuerdo en abordarlo de esa forma, Carlos. Perfecto, entonces empecemos por ahí. Te propongo de atender la siguiente pregunta: ¿qué elementos me deben llevar a que uno tome la decisión? Perfecto, pueden haber un conjunto de circunstancias, necesidades, etcétera. La primera sugerencia que podría hacer es: vende tu inmueble cuando realmente tengas necesidad. Por una razón bien sencilla. La experiencia nos muestra que hay por lo menos dos tipos de propietarios en el mercado. Aquel propietario que puede tener más de un inmueble y que dice, bueno, no puedo manejar el segundo o el tercer inmueble y lo voy a poner a la venta. Pero realmente no tiene necesidad de vender. Ese propietario va a estar en el mercado. Lo más probable es que nunca vaya a vender su inmueble, ¿no es cierto? Porque como no tiene necesidad y tiene posiblemente una relación afectiva con el inmueble, las condiciones económicas van a ser un poquito elevadas, porque los propietarios tienden a elevar los precios de manera muy natural. Entonces, lo primero que tendría que establecerse es: debe de tener real necesidad de inmueble, de vender tu inmueble, para que el proceso de compra pueda fluir, para que tu inmueble se inserte al mercado como un inmueble
vendible. Si no hay necesidad, bueno, que haga todo lo que tenga que hacer. Lo único que va a hacer ese inmueble es favorecer la venta de otros, porque las condiciones que por lo general salen esas propiedades son condiciones fuera de mercado, ¿no? Claro, eso es cierto, ¿no? O sea, uno cuando analiza el escenario, o sea, ahorita estamos en un contexto de post-pandemia, hay ciertos, ciertas variables económicas que, que han afectado el mercado, pero normalmente el tomar la decisión de vender un inmueble pasa por lo que tú has dicho, ¿no? O sea, realmente se necesita vender el inmueble. O sea, yo puedo tener un inmueble y necesito venderlo, necesito realizar mi patrimonio a efectos de que voy a efectuar una inversión, por ejemplo. Entonces ahí sí tengo la necesidad de vender el inmueble, ¿no? O sea, se me presenta la oportunidad de invertir en un negocio y tengo un inmueble, pero no tengo capital para invertir, entonces lo que puedo hacer es realizar ese inmueble a efectos de tener ese capital y poder invertirlo, Por ¿no? ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una necesidad totalmente atendible, ¿no? O, por ejemplo, estoy en una situación económica complicada, ¿no? Entonces tengo un inmueble que me va a permitir salvar el bache y probablemente emprender algún tipo de iniciativa comercial, entonces también vendo el inmueble, ¿no? Entonces, o tengo la necesidad de venderlo porque tengo que atender, Dios no quiera, un tratamiento médico complicado, Así complejo, es. entonces también tengo que vender el inmueble. Entonces hay determinadas circunstancias que nos llevan a tomar esa decisión de vender el inmueble. Pero como tú bien lo has dicho, o sea, el inmueble ingresa al mercado para ser vendido cuando realmente el vendedor necesita venderlo dependiendo de las circunstancias que, que rodean esa decisión, ¿no? Perfecto. Entonces, Ujú. asumiendo de que tenemos un vendedor, un propietario vendedor que tiene la necesidad, ¿qué es lo primero que tiene que hacerse? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el propietario vendedor? A ver, lanzo la primera piedra. Claro. Tiene que hacer un estudio de títulos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú cuando vas a vender un inmueble tienes que saber dónde estás parado, vamos a ponerlo en esos términos, ¿eh? O sea, me voy a desprender un poco de los términos jurídicos y vamos a hacer un poco más coloquial el tema. O sea, yo quiero vender un Perfecto. inmueble, tengo que saber dónde estoy parado. ¿Eso qué significa? Que tengo que saber cómo se encuentra mi inmueble respecto a su situación legal formal. Porque puede suceder que yo quiera vender mi inmueble y que tengo que hacer una serie de cosas, pues de repente hasta de lo más sencillo, por ejemplo. ¿Qué pasa si mi inmueble no tiene inscrito en registros públicos el certificado de numeración? Y el inmueble lo tengo como manzana 3 lote 4 etcétera, etcétera, cuando en realidad ya eso es calle Los Aromitos, número 780, según la nomenclatura municipal. O sea, ya desde ahí tengo que empezar a ver dónde me encuentro parado. Y para eso tengo que estudiar mis títulos, mi título de propiedad. El título de propiedad está inscrito en registros públicos. Entonces tengo que irme a registros públicos para ver cómo está mi inmueble. ¿Qué pasa si de repente me divorcié, ¿no? Pero en la partida registral no hemos asentado el divorcio. ¿O qué pasa si enviudé y sigue apareciendo como propietaria mi cónyuge que ya falleció? ¿No? Entonces, estoy poniendo ejemplos muy sencillos que a veces nos traban un poco las cosas, pero hay que saber en qué situación nos encontramos, ¿no? Y la experiencia que nuestra es que esos problemas que Ujú. aparentemente no tienen ningún sentido aparecen en la etapa final de la operación, en el Correcto, momento de la inscripción, ¿correcto? claro. Entonces, Cuando, ¿cuántas operaciones hemos visto? Y también hemos sido nosotros partícipes, ¿ah? O sea, sí, no somos claro, perfectos, no pretendemos serlo, hemos cometido todos los errores y ahora nos vamos a confesar. ¿Se nos han caído operaciones en la parte de notarial? Sí. Por ujú, ejemplo, cuando estábamos vendiendo una casa,
sucedió que había problemas entre el perímetro del inmueble real con el perímetro del inmueble inscrito en registros. Hay que hacer una rectificación de áreas y linderos. Pero ¿qué sucede? Ya están construidas todas las casas. En el caso que te comento, esta propiedad, esta casa, el vecino que vino primero a construir se había metido 1 metro dentro de la casa de nuestro cliente. El cliente no se dio cuenta y empezó a construir, cosas que ocurren. ¿De acuerdo? Es correcto. Y eso se detecta evidentemente al comienzo. Por eso nuestra primera sugerencia es que se haga un estudio de títulos. Mira, ¿el propietario está en condiciones de hacer un estudio de títulos? No. Bueno, el registro público, como su nombre lo dice, es público, abierto para que todo el mundo lo pueda tener acceso y leer las partidas registrales. Pero las partidas registrales están escritas en idioma abogadil, no en idioma común. Entonces, a veces es necesario ir. Y te cuento, por ejemplo, te doy un ejemplo que me ha sucedido la semana pasada con un cliente, ¿no? Entonces, vino un cliente y me dice, una clienta que se había divorciado, y me dice, estoy vendiendo mi inmueble. Entonces le digo, perfecto, tráeme tu CRI para revisarlo, para poder hacer el contrato que tienes que hacer con el comprador del inmueble. Y a la hora que reviso el CRI, me doy que en la partida, en el asiento correspondiente a la partida del inmueble, se establecía, la propietaria es la señora fulana de tal, ¿no? Pero ponían los 2 apellidos de la propietaria más el apellido de casada. Mira, entonces digo, tú ya te has divorciado y acá estás con tu apellido de casada, vas a tener problemas. Hay que hacer la rectificación correspondiente, hay que inscribir, hay que dar cuenta al registrador de que ya ahora tu apellido ya no llevas el apellido de casada, porque ya tu condición, tu estado civil es divorciada. No obstante que el inmueble tú lo adquiriste como bien propio, bajo el régimen de bien propio, ¿no? Porque se había casado con régimen de separación de patrimonio. Pero fíjate, eso es importante, porque aparece un apellido que que es distinto a como están los apellidos en el DNI. Si el apellido del asiento, los apellidos del asiento no están conformes a los apellidos que aparecen en el DNI, definitivamente luego vas a tener una observación del registrador y obviamente vas a tener que irte a la subsanación del título correspondiente. Algo muy sencillito, el apellido de casado. Te dejo con un ejemplo sencillo para pasar a lo siguiente, porque los temas, esto sí es un proceso bastante largo. A ver, por ejemplo, compraron cuando tenían libreta electoral. Y ahora lo quieren vender y tienen DNI. ¿Qué se hace? Tienen un comprador que dice, tengo aquí 24 horas para cerrar la operación, tengo yo todo listo, está todo. Y lo que siempre dicen los propietarios, yo tengo mi propiedad saneada, aquí no pasa nada, todo está correcto. Pero lo vendieron cuando tenían libreta electoral. Ese proceso no demora 2 horas. Cuando estás en plena operación. Entonces es bueno que se sanee todo. Por ejemplo, un extranjero o un peruano que compró, no domiciliado, que compró con pasaporte. Pero los pasaportes se van renovando pues cada 5 años, va cambiando de número. Ese es otro caso que también ha aparecido. Entonces, en resumen, lo primero que tiene que tenerse es la propiedad, la parte documentaria, física, legal, documentaria, completamente saneada para no tener mayores inconvenientes. Si el propietario no lo puede hacer, estamos nosotros, estamos las agencias inmobiliarias que lo podemos ayudar. Segundo tema, Fabricio. Mira, para cerrar el tema de estudio de títulos, ¿no? El tema de estudio de títulos y saneamiento del inmueble. O sea, el tema de estudio de títulos es clarísimo. O sea, titular tiene que ser el titular, que es el propietario como tal, que figura como propietario, ¿no? O sea, verificar titular, verificar las características del inmueble, la declaratoria de fábrica del inmueble, la descripción del inmueble, los gravámenes que pesan sobre el inmueble, las cargas que podría tener el inmueble. O sea, eso es lo que nos permite estar seguros con un estudio de títulos a efectos de decir, sí, yo soy el propietario,
este es mi inmueble, mi casa de 240 metros cuadrados, de 2 pisos construidos, etcétera, es lo mismo que está en la partida registral. Exactamente. Eso es lo que tenemos que tener claro, que la partida registral es el espejo de lo que es el inmueble que he metido al mercado para vender. Exactamente. Segundo tema, el precio. Ese tema es bien curioso, bien importante. Los propietarios, estamos hablando ahora de inmuebles de segunda venta, ¿ya? Claro. Creo que habíamos estado conversando contigo la posibilidad de que en las próximas semanas pudiéramos abordar los bienes futuros, ¿no es cierto? Ya que es un tema ya que tocar los dos en un solo conversatorio va a ser un poco complicado. Nos comprometemos para tocarlo eso a la brevedad. A ver. Perfecto. Generalmente las familias que se desprenden de sus inmuebles tienen una relación afectiva con el inmueble. No le puse un techo ternopor porque en la zona hace mucho calor y eso efectivamente evita que la casa se caliente demasiado. Ya, ese hecho lo quieren sobrevalorar, por ejemplo. Lo que deben de entender los propietarios es que al mercado no le interesan mucho los detalles. Al mercado le interesa es, yo tengo $200,000. ¿Qué cosa puedo comprar por $200,000? Y el comprador tiene delante de él un conjunto de opciones. No somos la única opción. Y va a elegir aquella opción que está ofertada en $200,000 y que cubre sus expectativas. Entonces, para fijar el precio, hay que tener en cuenta que estamos entrando a un mercado donde existen dos partes. Existe no solamente el vendedor, también existe el comprador. Y va a depender mucho de las circunstancias. Yo escribí un artículo en el blog de ONA Soluciones Inmobiliarias sobre mercado de compradores y mercado de vendedores. El mercado inmobiliario es muy fluctuante. Y es un mercado que no tiene mayor información. Conversábamos hace 2 días con un cliente y me comentaba que, bueno, él frecuenta Estados Unidos, que ahí en Estados Unidos te venden, mira, facilito, que esto, que el otro. Lógico, la información está a la mano. Los portales inmobiliarios te muestran la información de cuánto se vendió realmente la propiedad. Entonces, allá las ventas son previsibles, porque los precios son reales. Los agentes inmobiliarios y los propietarios no tenemos acceso. Lo que podríamos decir, bueno, sí, pues a 2 cuadras un vecino vendió su casa muy parecida a la mía a $300,000. Yo también quiero $300,000. ¿Realmente lo vendió a 300,000 o el vecino dice que lo vendió a 300,000? ¿No es cierto? Entonces, el precio tiene un conjunto de componentes que los propietarios tienen que entender. Si voy a lanzar mi producto al mercado, que ya lo lancé, es importante que ese precio no ayude a venderse otras propiedades. Que ese sea un precio que sea atractivo para los vendedores. Hay que entender que se está en un mercado de compradores o está en un mercado de vendedores. Es decir, hay demasiada oferta o hay demasiada demanda. En este momento, por ejemplo, el segmento A, B más y A, es decir, lo que se llama Lima moderna, hay una mayor oferta con respecto a la demanda. Por lo tanto, los precios están tendiendo a disminuir, a reducirse, a bajar. En otras circunstancias, en otras condiciones, podríamos tener un mercado de vendedores, es decir, que existe mucha más oferta, mucho más gente que quiere comprar inmuebles en esa zona y hay poca oferta. En esas condiciones, sí, el propietario podría poner ciertas reglas e inclusive vender por encima de lo que ahora está pidiendo. ¿No es cierto? ¿Tú qué opinas de este tema de precios? ¿Cómo deberíamos de recomendarle a los propietarios? Porque este es un programa básicamente para los propietarios vendedores, para los compradores también. A ver, el mercado yo al mercado lo defino como objetivo, frío y cruel.
Ese es el mercado. O sea, no, el mercado no cree en temas sentimentales, no cree, el mercado es totalmente objetivo. O sea, si hay mayor oferta o si hay mayor demanda, dependiendo de eso, el mercado va a castigar o va a premiar a una de las partes y eso, en eso reside la crueldad del mercado. Yo puedo querer vender mi inmueble a 100, pero en la medida que hay mucha oferta de inmuebles, el mercado me va a decir que no lo puedo vender a 100, que lo tengo que vender a 90. Y esa es la crueldad del mercado, que me va a hacer aterrizar y ser objetivo para poder poner un precio que permita darle dinámica al inmueble en el mercado y que me permita a mí satisfacer mi necesidad de vender el inmueble con miras a lo que yo quiero hacer posteriormente con ese dinero que voy a conseguir de la venta del inmueble. Entonces, el vendedor del inmueble y quienes asesoran a los vendedores de los inmuebles tienen que centrarse en esa situación de que el mercado es objetivo, frío y cruel, y que hay que entrar al mercado sabiendo cuáles son las condiciones de ese mercado, como tú lo has dicho. ¿Estamos en un mercado de vendedores o estamos en un mercado de compradores? En buena cuenta, ¿existe más oferta que demanda o existe más demanda que oferta? Y ese va a ser un primer elemento para poder determinar el precio del inmueble que va a entrar a un mercado. De lo contrario, voy a entrar al mercado sin ser objetivo, voy a entrar pensando en lo que yo deseo, que no necesariamente es lo que voy a poder conseguir, o probablemente me voy a demorar mucho en conseguir. Pero esa demora va a ser porque en realidad no es porque me esperé 6, 7 meses o un año y recién en un año pude vender el inmueble al precio que yo quería. Lo que pasa es que en un año probablemente cambiaron las circunstancias del mercado y pasé de un mercado de vendedores a un mercado de compradores. Y en ese momento que varió la relación oferta y demanda, a mayor demanda probablemente pude vender mi inmueble a un mayor precio, pero ya en una oportunidad que no era la que yo había estado esperando para hacerlo. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. El mercado es objetivo, frío, cruel y además se rige por las oportunidades y circunstancias que se presentan en el contexto del mercado. Perfecto. Entonces ahí ese es un primer elemento. Ahora hay que Pero tomar ¿cómo en cuenta. aterrizamos ese elemento? Aterrizamos ese elemento haciendo pues un análisis comparativo de precios del mercado y haciendo una tasación del inmueble, ¿no? Que es lo que normalmente se aconseja hacer para efectos de no tener problemas en la formulación de la oferta que uno realiza como vendedor. Hace unos días estábamos en una propiedad, invitado por el propietario, en la zona, por ejemplo, de La Molina, hicimos un estudio, un análisis de comparativo de mercado, como tú has manifestado, y encontramos en ese análisis inmuebles muy similares al que fue materia de la visita. Y parte del informe que le dábamos al propietario era desde cuándo está esa propiedad en venta. Y él se quedaba sorprendido que habían propiedades en venta desde el año 2017, propiedades en venta del año 2020, y la más actual estaban siendo ofrecidos desde el mes de marzo de 2022. Una cosa que nos quedaba claro es que esas son propiedades que estaban por encima del precio que el mercado está dispuesto a pagar. Mientras que otras propiedades se han vendido, es decir, las otras propiedades han hecho match entre la demanda y la oferta y se han vendido al precio justo, al precio de mercado de ese momento. ¿Correcto? Es correcto. Es que el mercado, Carlos, va de la mano con el criterio de oportunidad o el principio de oportunidad, ¿no? O sea, hace 3 años atrás mi inmueble podría haber costado 200 y hoy día por las circunstancias X que afectaron el mercado, no va a haber un comprador
que acepte mi oferta de 200 y voy a tener que ajustar mi oferta a un precio menor. Entonces eso es porque así se comporta el mercado. La ley de la oferta y la demanda juega respecto de la oportunidad o del momento en la que se presenta la oferta o se presenta la demanda, ¿no? Ya, para terminar este tema, también se puede presentar el caso inverso, que justo salga ese inmueble en un momento donde hay un mercado de vendedores y hay una demanda mayor, correcto, a la oferta, y lo recomendable es venderlo a un precio mayor. ¿Por qué? Porque el mercado está pagando más en esa zona. Por más que a 1 kilómetro o a medio kilómetro a la derecha o a la izquierda, esté pagando menos por metro cuadrado inmuebles con esas mismas características. Pero ahí, por ejemplo, entra la labor del agente inmobiliario, ¿no? O sea, la labor del agente inmobiliario es conocer el mercado, saber cómo se encuentra el mercado y tener vamos a decir, el dato referido al análisis comparativo de precios que ha hecho en el mercado. No le voy a pedir a un agente inmobiliario que haga una tasación inmobiliaria, pero cuando menos sabe y tiene toda la idea completa de cómo se comporta el mercado y cuáles son los precios que están en el mercado. Ahora, el vendedor va a tener esa opinión del agente inmobiliario y si quiere tener un tema ya más certero, otro elemento más de certeza, pasa también a la tasación y va a tener en la tasación el valor de realización inmediata, el valor comercial del inmueble, más el estudio de mercado que le ha proporcionado su agente inmobiliario. Entonces ahí ya tienes elementos que te van formando la idea de con qué precio vas a entrar al mercado a ofertar tu inmueble o cuál va a ser el precio de ingreso al mercado para poder negociar y tener un buen precio. Entonces, esos son los elementos que tiene que tener un vendedor. O sea, el vendedor, en buena cuenta, no se puede tirar de frente a la piscina y poner un precio X porque probablemente va a perjudicar el ingreso de su inmueble al mercado y le va a suceder lo que tú mencionabas, ¿no? Que lleva un año y hasta ahora no lo vende. Ya está más. Bueno, perfecto, ya tenemos, primer requisito, que haya una voluntad, una necesidad de vender. 2, que establezca un precio, siendo consciente de que ese precio no lo fija ni el propietario, no lo fija la agencia inmobiliaria, lo fija el mercado. Con la explicación que hemos dado, creo que fácilmente podrán entender que es como cualquier otro bien que ingresa a la comercialización de bienes. Lo tercero es, muy bien, ¿ahora qué hacemos? Hay que venderlo, pues. Entonces hay que promocionar, hay que publicitar, porque lo que no se publicita, lo que no se pone en vitrina, no se vende. Correcto. Como decía mi abuelita, ¿no? Para vender tamales tengo que salir a la calle y gritar tamales. Claro, ¿no? Y si te pinta la cara de color serio, y si vas con tu timbal, vendes mucho más. Y es Vendo cierto, mucho es decir, más. claro, esta es parte del marketing. Es Nosotros correcto, nos reímos, pero esa es parte del marketing. Así es. Marketing elemental, básico, pero yo recuerdo que antes había eso, la revolución caliente, ¿no? Para rechinar los dientes. Claro, y a voz en cuello, y nosotros salíamos corriendo a comprar, ¿no es cierto? Que si ese señor pasaba mudo, te aseguro que no vendía nada. Entonces, lo mismo tenemos que aplicar ahora para el caso de los inmuebles. Pero ¿qué cosa ha cambiado? Creo que aquí ya es el tema del conversatorio. En el primer programa hablamos sobre la transformación digital y dijimos que con la pandemia, en pocos meses, hemos dado saltos, dicen los especialistas, equivalente a por lo menos 10 años al futuro. O sea, hemos jalado 10 años al futuro en aspectos de desarrollo tecnológico. Entonces, ahora tenemos un comprador mucho más informado. Tenemos, fíjate, también lo dijimos creo que en ese primer conversatorio que invitamos a que lo puedan ver en nuestro canal de YouTube, decíamos que en la actualidad, en el Perú, una persona promedio que hace uso de su celular un tiempo promedio recibe entre 4,000 y 10,000 publicaciones comerciales al día. También decíamos ahí
que el 80% de las operaciones inmobiliarias se hacen aquí. Se hacen aquí, en el celular. En resumen, quien no está en el celular no existe. Inmueble que no está en el celular no existe. Está fuera del comercio. Tengo necesidad de vender, tengo un buen precio, pero si no lo promociono. Es correcto. Ahora, si yo tengo lo que existía anteriormente, yo tengo la posibilidad de publicar mi inmueble, me estoy poniendo como propietario, ¿ya? Estoy invitando a la agente inmobiliario, ¿correcto? Y iba antes al comercio, a los clasificados del comercio, y mucha gente vendía con los clasificados del comercio, ¿no? Es más, yo he alquilado algunas oficinas, algunos inmuebles. En esa época yo ni sabía que existían los agentes inmobiliarios. Yo simplemente iba al comercio y buscaba los avisos y alquilaba, llamaba directamente al propietario, porque era el único medio. El comercio era el comercio. ¿De acuerdo? Ahora no. Ahora con la revolución tecnológica que existe, el comprador ya tiene acceso a una infinidad de información. No solamente aquí, ahora se están vendiendo inmuebles fuera del país. Hay peruanos que ahora dicen, no, yo no puedo comprar un inmueble acá si se trata de inversión. Demasiado problema político, demasiada inestabilidad. Están invirtiendo en México, están invirtiendo en Costa Rica, están invirtiendo en otros países donde hay suficiente estabilidad política, aunque lo de México es paradójico, ¿no? Hay suficiente estabilidad política o jurídica para que sus inversiones sean seguras, o por lo menos estén seguras en el tiempo. Correcto. Hay ese nivel de información. Es decir, para poder vender un inmueble ahora, hay que estar acá, en el celular. ¿Cómo logramos eso? A través de la exposición digital. Lo que dijimos en el primer programa, Fabricio. Hay que empezar un proceso de transformación digital. Es que mira, Carlos, el tema de la publicidad hay que entenderla como el tema de el cliente, el comprador potencial al que va dirigida tu oferta, lo que quiere es conocer lo más que pueda el producto que le estás ofreciendo, ¿no? Si yo vendo ropa, le tengo que mostrar todas las características de la ropa que estoy poniendo en venta. Si vendo un automóvil, igual, y si vendo un inmueble, con mucho mayor razón, ¿no? Entonces, el ejemplo que tú dabas, el aviso del comercio decía, vendo casa de 300 metros cuadrados ubicado en tal sitio, ¿no? Teléfono, concertar cita. No me decía nada más el aviso. El aviso me decía que vendían una propiedad de 300 metros cuadrados que estaba ubicado en la avenida tal, en tal distrito. Entonces yo, como comprador potencial, tenía que empezar a imaginarme qué era lo que iba a poder comprar, ¿no? Sin embargo, hoy día, con el celular, con este aparatito, ¿no?, me llega la publicidad y me llega el recorrido virtual en el inmueble que me están ofreciendo. Videos de alta calidad. Me llega video de alta calidad que me va mostrando desde el ingreso del inmueble y todos los ambientes del inmueble, y veo cuál es el estado actual del inmueble, cuál es la situación del inmueble, me muestra la zona en que está el inmueble. Entonces me repleta de información. Mientras más información yo tenga, más capacidad voy a tener para tomar la decisión de comprar este inmueble. No solamente eso, Fabricio. De la publicidad. No solamente eso. El día domingo, nuestra CEO founder, que no nos ha podido acompañar el día de hoy, Onayadi Castejón, me invitó porque a un proyecto que lo tenemos en venta, porque iban a hacer una presentación en vivo. O sea, ¿qué más actualizado que eso? En vivo. Estaban haciendo ahí las grabaciones, etcétera, y el público que pudo haber asistido a ese evento estaba viendo el producto que podía comprar, el departamento que podía comprar en vivo, en directo, sin necesidad de
que él vaya a visitarlo. ¿Y eso qué significa? Significa que ahora los compradores tienen acceso a una información espectacular. Y para poderlo diferenciar, si yo tengo de 4.000 a 10.000 avisos publicitarios en este equipo, si yo no saco videos, si no uso drones, si no uso la tecnología, si no uso equipo audiovisual de última generación que haga brillar los ojos, dice Facebook que para que alguien se interese realmente por una publicidad, hay la regla de los 3 segundos. Si en los primeros 3 segundos no has logrado interesarlo, lo va a pasar de largo. Es correcto. Ni lo va a ver, lo va a ignorar. ¿No es cierto? Entonces, en conclusión, necesitamos en estas condiciones de mercado que se realice una exposición del inmueble de una manera mucho más dinámica, mucho más masiva, mucho más profesional para que tenga opciones de venta. Fíjate, los datos que nosotros manejamos es, si hablamos en el mundo digital, de cada 200 interesados, 200 leads, 200, ¿ah? Antes vendías con 5, 6 o 10 interesados. De cada 200 tenemos la posibilidad de que uno pueda comprar. De 200. Si yo quiero vender, tengo que llegar a más de 200. ¿No es cierto? Segundo, los costos y la masividad de la publicidad. Hay empresas que han empezado, las estadísticas que nosotros manejamos es, antes de esta revolución existían los portales inmobiliarios. O sea, los agentes, las agencias inmobiliarias, los propietarios publicaban en a dónde vivir, ¿no? La encontré, Urbania, ¿correcto? Invertían una cantidad de dinero. Dependiendo la característica del aviso, yo podía tener como resultado un potencial comprador y decía, cada comprador potencial, cada cliente que no necesariamente me va a comprar, un potencial comprador que se interesó por mi inmueble, me cuesta tanto. Con ese mismo dinero ahora, a través de los mecanismos digitales, se puede captar la atención de entre 25 y 40 potenciales compradores, por esta misma cantidad de dinero. Entonces, podemos entender fácilmente que quien no tiene un plan de ventas profesional va a tener muchas dificultades para vender su propiedad. Y eso creo que es la gran conclusión del tercer tema, la necesidad de una campaña publicitaria a través de medios digitales, que es lo que manda en este momento la realidad. Salvo opinión en contrario, Fabricio. No, mi opinión no va en contra, pero sí un tip que es necesario, ¿no? La publicidad es una publicidad que está orientada a brindar toda la información existente y real al cliente, o sea, al potencial cliente, porque no vayamos a incurrir en una publicidad engañosa, en una publicidad no exacta, en una publicidad que genera una expectativa que luego al aterrizar no es lo que está buscando el cliente. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque así como hoy día existe este medio para generar la publicidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que también hay normas que protegen al cliente, al potencial cliente, versus las prácticas que no son tan correctas de publicidad engañosa. Así es. Entonces ahí también tenemos que tener cuidado con ese tema, que en algún momento en una charla ya lo hablaremos de manera más extensa, lo que es la publicidad engañosa, pero pongo el ejemplo, ¿no?, rápido. ¿Te acuerdas que te llegó una publicidad de unos terrenos en unas pampas, en Cañete y todo el tema, que era una venta de terrenos, ven compra, y a las finales no te decían el truquito, que no era una venta de propiedad, lo que era una venta de un derecho de posesión que probablemente llegara a ser propiedad en algún momento. O sea, esas son las cositas que hay que saber jugar cuando uno publicita también, ¿no? O sea, la publicidad tiene que ser el abrir el bien
para que el futuro comprador lo conozca completamente y decida, pero sin generar una expectativa que luego no se vaya a cumplir. Hay que tener cuidado con eso. Perfecto, Fabricio. Bueno, ya tenemos un propietario que tiene la decisión real de vender su propiedad, un propietario que ha evaluado un precio de salida al mercado, ya se empezó la campaña publicitaria, ¿correcto? A continuación, ¿qué sigue? La campaña publicitaria va a traer como consecuencia que se haya interesado al nuevo tipo de comprador que existe ahora, ¿correcto? Entonces, hay que presentar la propiedad. Y la presentación de la propiedad es un arte. En este programa en vivo que te digo del domingo, evidentemente ONA no conoce los detalles del inmueble, es la gerente de la empresa, no tiene por qué conocer al detalle todos los inmuebles que se vendan. Para eso están los agentes del equipo, ¿no es cierto? Y para eso hay un agente que trabaja exclusivamente esa zona y conoce la propiedad, conoce el proyecto. Es más, él tenía la llave para ingresar, había ese nivel de confianza. ¿Y qué ocurría? Que cuando ONA tenía algún tipo de dificultad, de detalles, estaba al costado del agente encargado y yo me quedé gratamente sorprendido. Este señor conocía hasta el más mínimo detalle. De qué material estaban hechos los tableros, de qué material se habían hecho las puertas, de qué material lo otro. Conocía todas las marcas. Mira, que tiene una grifería de marca tal, que es de primera. Interesante. O sea, para vender la propiedad hay que conocerla. Lógicamente, el ideal tendría que ser el vendedor, el propietario, el que pone a la venta, porque él lo compró y tuvo sus razones para comprar, ¿no es cierto? Entonces, es un arte que hay que manejarlo adecuadamente. Pregunta, ¿el propietario lo puede hacer? El propietario puede conocer de repente todas sus características, pero para poder seducir, porque este es un negocio de la seducción. En el mundo digital ahora hay que seducir, es decir, hay que motivar lo suficiente al comprador, ese comprador que cada vez es más engreído, ¿no es cierto? Que cada vez más engreído y cada vez más engreído porque maneja una información que nunca antes había manejado y que tenemos que aprender a conocer que esos compradores ahora son muy especiales y cada vez tienen menor edad, cada vez son más muchachos los que compran inmuebles, especialmente departamentos. Entonces, nuestra sugerencia es que esa presentación la tengan que hacer especialistas. Es más, debería de haber especialistas en mostrar propiedades, que se dediquen a investigar, que se dediquen a levantar la información suficiente como para que le cuenten sin engañar, que le cuenten al potencial comprador todas las ventajas y las virtudes de comprar esa propiedad. Ahora, lo ideal sería que el propietario también se sume a ese proceso, ¿no es cierto? Para mí sería lo ideal. Estamos procurando de que eso sea así a partir de ahora, porque él conoce la historia, por qué razones lo compró, porque cada propiedad, yo digo, tiene su propia historia, y esa historia tiene que ser bien contada, para que, para que el próximo comprador sepa, el próximo propietario sepa qué es lo que está realmente comprando. Ahora, lógicamente, si el comprador es un inversionista y dice, yo quiero comprar para inversión, quiero comprar para alquilar, de aquí, de esta propiedad, puedo sacar un conjunto de ambientes para, por ejemplo, incorporarlo al sistema de Airbnb para alquilar por temporadas. Lógicamente, los niveles de afinidad, la historia muy poco le va a importar. Entonces, eso nos lleva a algo importante. Hay que calificar a los vendedores, a los compradores, hay que calificarlos, saber qué cosa quieren comprar, para que ese mueble pueda ser puesto a la altura de sus expectativas. ¿No es cierto? ¿Qué comentario nos traerías tú, Fabricio? Mira, tú has dicho una cosa que es importante, ¿no? O sea, que yo rescato. Tú has dicho, cada vez el comprador es más especial, pero cada vez el mundo de los negocios tiende a la especialización. Entonces, desde que el vendedor toma la decisión de vender, tiene que ser consciente primero que no es vendedor, porque esa no es
su ocupación o su profesión o su especialidad, ¿no? Entonces, uno siempre tiene que recurrir al especialista. ¿Y quién es el especialista? El agente inmobiliario. Y el agente inmobiliario tiene que estar preparado para hacer lo que tú has venido diciendo, para hacer una evaluación del título, para hacer una evaluación del mercado, para saber cómo va a meter ese inmueble al mercado, con qué precio, cómo va a afrontar la campaña publicitaria para ofertar el inmueble y cómo va a presentar la propiedad ante los probables compradores y cómo va a calificar a los compradores. Entonces, todo ese trabajo, ¿no? Todas esas fases de ese trabajo, difícilmente las puede hacer, pues, Fabricio Orozco, que se le ocurrió vender su casa. Eso, Fabricio Orozco tiene que recurrir a un especialista para tener ese tipo de soporte y saber que ese soporte no es un gasto. Ese soporte es quizás la ayuda necesaria que voy a requerir para tener éxito en la decisión que tomé de vender mi casa. Porque de lo contrario, de repente yo voy a entrar a un mercado donde puedo ser sorprendido, puedo vender a un precio que nunca pensé, porque mis expectativas pueden ser muy altas sin conocer el mercado, me voy a demorar un montón porque no sé cuáles son hoy día los medios publicitarios, o sea, voy a cometer todos los errores que en realidad no deberían cometerse cuando uno decide vender su propiedad. Perfecto. Entonces, el primer punto principal es el especialista, y es ese especialista el que va a ser, dentro de este tema que estabas tocando, el que va a presentar la propiedad, el que va a calificar al comprador, el que va a saber si el comprador que viene es un inversionista, si es alguien que quiere vivir ahí, tendrá que desarrollar su estrategia de venta, su estrategia de convencimiento y de persuasión y de seducción a ese potencial comprador, dependiendo de lo que el comprador es, quiere y persigue, ¿no? Tendrá que jugar con las ofertas que se presentan. Y conocerlo si tiene o no los recursos para comprar, que eso es importante. Es correcto, es correcto. Entonces, todo eso está dentro del espectro de tener un agente inmobiliario que sea el asesor correcto, el indicado para poder llegar a una operación de venta de mi propiedad. Perfecto. ¿No? Eso es lo importante. Perfecto. Entonces, ya hemos avanzado un paso más. Estamos haciendo un recorrido por todo lo que es una venta de inmuebles. Para quienes no conocen, algunos se van a quedar sorprendidos, para que los que conocen, quizás estemos refrescando la memoria. Muy bien. ¿En qué momento termina la presentación del inmueble? ¿En qué momento yo dejo de presentar el inmueble? Cuando aparece una oferta. Cuando de todos los que han ido visitando, dicen, nosotros manejamos una estadística similar, que cuando tenemos en promedio entre 8 y 15 visitantes, que realmente tienen interés, pues, no visitantes de esos que no cuentan, ¿no es cierto?, que han sido debidamente calificados, han sido debidamente filtrados, se dice que entre 8 y 15 compradores está el comprador final. Empiezan a llegar las ofertas. Significa también de que en ese momento el precio del inmueble está a precio de mercado. Al comienzo se puede hacer una campaña muy bonita, pero nadie atiende. El precio asusta, pues. No, ni hablar, tantos metros cuadrados, tanto esto, no, ni hablar, no. En esa zona yo no voy a pagar tanto por metro cuadrado porque yo ya hice mis estudios, yo ya hice mis comparaciones, he recibido varias ofertas y el metro cuadrado está tanto, multiplico por lo que tengo oferta, no, muy caro. No, es natural, esa es la decisión del comprador, que espera en un momento para una oferta interesante. Entonces, una vez que se recibe una oferta, el potencial comprador dice, muy bien, ya deja de ofrecer porque yo tengo interés en comprar. Entramos a una siguiente etapa, sumamente importante, pero poco difundida y poco valorada. Entramos a la etapa de la negociación, porque por lo general las ofertas están por debajo de lo que realmente se va a pactar, ¿no? Solamente hay que estar loco para pedir poco, ¿no es cierto? El comprador va a hacer una oferta, por lo general, por debajo, por lo general, para ver hasta dónde puede escalar el precio final.
Y allí ese es el otro arte que hay que tener. La otra seducción, la otra, empezar a venderle las cualidades del inmueble. Este inmueble vale tanto porque tiene esto, tiene aquello, es decir, el propietario anterior le ha equipado lo suficiente. Pero ¿cuál es la lógica del comprador? La lógica del comprador es, mira, yo sigo aferrado a mis metros cuadrados. Yo tengo $300,000 para comprar, por decir algo, línea de crédito, hipotecario, o en efectivo, o al contado. Ya, perfecto, tengo 300,000. Y ya el agente que tú estás sugiriendo, el agente inmobiliario, ya lo ha calificado y efectivamente tiene 300,000. ¿Qué hace el comprador? Va al mercado y pone todos los inmuebles de 300,000 sobre la mesa. ¿Cuál va a comprar? El que me da más plus. Es decir, esos detallitos que al comienzo el vendedor decía, esos detallitos, yo le puse le puse aire acondicionado, mira, acá tienes una sala de proyección tipo cine, etcétera. Yo hice todo eso, yo no encontré nada de eso al comienzo. Ese es mi aporte para poder vivir bien. La piscina, en el caso de una casa, en una zona cemento B más o A, ¿correcto? Por ejemplo, hablamos de La Molina. La piscina era chiquita, ahora yo la amplié, qué sé yo, le puse luces, etcétera. Pero su metro cuadrado es su metro cuadrado. ¿Esos elementos suman al valor de metro cuadrado? No, no le suman al valor de metro cuadrado. ¿Ok? Porque me está comparando con otras propiedades que tiene prácticamente la misma configuración. 2 pisos, tantos metros de área, tantos metros de área no construida, etcétera, etcétera, etcétera. Para hacer la comparación. Tiene 3 dormitorios, los 3 con baño incorporado, etcétera, una serie de elementos. ¿De acuerdo? Entonces, el vendedor, ¿qué dice? Con mis 300,000, yo tengo aquí 10 inmuebles que están a 300,000. ¿Cuál voy a comprar? Indistintamente, no. Vienen los plus. ¿Qué me da este inmueble? Ah, ya, tiene aire acondicionado. El otro, ¿qué me dice? Bueno, te tengo con la cocina, incluyendo la cocinera. Allá. Hoy te entrego la lavandería completa. O te entrego todo aquello que hice a la medida. Yo recuerdo que una operación se cayó, una operación importante se cayó, y se cayó porque se molestó el comprador, bien sensible, porque el comprador era una casa, un departamento que tenía un balcón bonito, un balcón muy interesante, y tenía un juego de muebles que realmente la vendedora de ensueño, muy bonito, que calzaba, caía perfecto. ¿Qué le dijo el comprador? Ya, inclúyeme en el precio este juego de muebles. Y la vendedora dijo, no, me lo voy a llevar. No. Hablábamos por aparte, decía señora, ¿y cuánto cuesta ese juego de muebles? Su casa su departamento está más o menos en esa época algo de $350,000 más o menos. ¿Cuánto le cuesta eso? ¿$1,000? No, le cuesta $1,000. ¿$500? ¿Por qué se lo quiere llevar? Regáleselo. Ese es el plus que necesitamos para que la venta se pueda cerrar. Ese es un arte, la negociación. ¿De dónde se sacan las cosas para que finalmente el comprador quede con la sensación que está haciendo la mejor compra de su vida? Porque no estamos hablando de bienes que se compran y venden de acuerdo a la voluntad. Muchos compran una propiedad que es la compra más grande que hacen en su vida. ¿No es cierto? Hay que entender ese pequeño detalle. Entonces, en la parte de la negociación, debe quedar claro que ese también es un arte, al igual que la presentación. En mi opinión, deberían de haber agentes dentro de una agencia inmobiliaria, deberían hacer agentes que se dediquen a presentar inmuebles y agentes que se dediquen a negociar cuando ya aparecen las propuestas económicas. ¿Qué opinas? Sí, es correcto. O sea, la negociación es un punto fundamental en la operación, y en la negociación, en realidad, la clave de una negociación es que las partes que se han sentado a la negociación sientan al final que las dos han ganado. Exacto. En una negociación, el método es el gana-gana. Uh-huh. O sea, yo como vendedor siento que he ganado porque he logrado satisfacer
el estimado de precio que quería cobrar, y el comprador siente que ha comprado a un precio que le resulta justo respecto de lo que le han ofertado y de todas las condiciones y beneficios que tiene el bien, ¿no? Entonces, es normal entrar a un escenario de negociación, y para eso hay que tener lo que nosotros solemos llamar los pisos y los techos de la negociación, ¿no? Yo empiezo con un piso de negociación y termino lo más cercano al techo de mi negociación, y el comprador probablemente también entrará con una oferta de precio piso y jugará en tanto no se acerque tanto al techo que tiene previsto. Entonces, en ese juego de negociación es donde uno llega a este esquema del gana-gana, y el gana-gana, como tú bien lo has dicho, en esa modalidad de negociación, el gana-gana lo van a ir, vamos a decir, le van a ir dando forma a los plus que tiene el inmueble, que es materia de la negociación. Por ejemplo, tener un inmueble está en una zona donde se ha proyectado en 3 años va a llegar una línea de tren eléctrico, Por que va ejemplo. a estar cerca del tren eléctrico. Así Es un plus, ojo, ¿no? O que estás en una zona donde por la dinámica de los negocios y de la zonificación del distrito, probablemente esa zona cambie de zonificación. Y eso puede ser un plus como que también puede ser un demérito. Hay que saber jugar con ese dato. Así Porque de es. repente quien está comprando el inmueble lo está comprando para vivir y no le interesa que esa zona se vuelva en una zona de alta densidad de vivienda. Pero que lo compra O para de alquilar repente, es una excelente o noticia. Ujú. es una excelente noticia, y si lo está comprando para una inversión mayor a futuro, a mediano plazo, de repente el saber que esa zona se va a convertir en una zona de alta densidad y donde los parámetros se van a elevar, significa un plus para que donde el comprador se anime a comprarlo en el precio que tú le estás jugando hacia arriba. Así Pero es. ese es el arte de la negociación, y por eso el especialista en la negociación tiene que tener todos esos elementos a la mano para poder establecer su estrategia de negociación en beneficio de su cliente. O sea, yo soy el vendedor, contrato a mi agente inmobiliario, mi agente inmobiliario tiene que tener todos esos elementos dentro de la estrategia de negociación, a efectos de que mañana más tarde yo como cliente del agente inmobiliario me sienta totalmente satisfecho de la venta que he hecho, porque estoy en un escenario de negociación gana-gana. Entonces, esa es parte de la dinámica, ¿no?, de la negociación. A nosotros Perfecto. los abogados nos toca negociar mucho en la vida Todos los los días. contratos, Todos los y días. todos los días Sí. negociamos contratos, y todos los días tenemos que procurar el gana-gana de nuestro cliente. O sea, nosotros tenemos que sentarnos como el entrenador del boxeador, ¿no? Nos sentamos en la esquina con nuestro boxeador y le decimos a nuestro boxeador: y mira, tenemos que hacer esto, pam, 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 y esto significa ganar. Y entonces ahí es donde entendemos esa relación, ese binomio de cliente-abogado, de cliente-agente inmobiliario, o sea, es un binomio donde el cliente tiene que sentir que ha ganado en esa negociación, ¿no? Perfecto. Entramos a la última etapa, ya se negoció. ¿En qué momento termina la negociación? Si comenzó la etapa de negociación con la oferta, es decir, expreso mi interés. Y esto es lo que yo pongo sobre la mesa, ¿correcto? Y es cierto porque ese comprador ha sido debidamente calificado y filtrado. Es cierto. ¿De Correcto. acuerdo? Muy bien. ¿En qué momento termina la etapa de negociación? Para entrar a lo que se llama la etapa de cierre. En el momento que se suscribe o la minuta o la separación. Con lo cual, en ese momento recién se deja de ofertar el inmueble porque ya tenemos un comprador en firme, si es que no ha habido un O, acuerdo previo, ¿no? o cuando hay una aceptación de oferta firme, ¿no?, que es lo que también se recomienda. O sea, eso es un tema que hay que tenerlo claro. Sí, pero generalmente en este mercado no he tenido una experiencia todavía de naturaleza. Eso es lo que tú dices de una aceptación de una oferta en firme. Se expresa generalmente con una separación, ¿no es cierto? Es Se correcto, expresa, es o sea, correcto. o es una separación o es una suscripción diminuta, donde se establecen Sí, las condiciones que se van a llegar al momento de la escritura pública, ¿no es es cierto? correcto. Bien, terminó, ya está todo perfecto. Ahora entramos
a la etapa acá hay un detallito importante. Nuestro público debe de conocer que existe la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, que depende de la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Ok? Tenemos un gran problema mundial que es el narcotráfico, el terrorismo y otro tipo de delitos que vinculados a la dignidad humana, la trata de personas, la prostitución infantil, etcétera, etcétera. Entonces hay una campaña mundial que trata de bloquear el blanqueo de ese dinero, es decir, un dinero de origen ilícito que los delincuentes tratan de incorporarlo a la economía formal. En el Perú se llama Unidad de Inteligencia Financiera, en otros países nombres muy similares, hay un organismo coordinador a nivel mundial, tenemos compromisos firmados como país para combatir justamente lo que podríamos llamar en términos generales el lavado de activos. Ojo, hay penas. Si hay un agente inmobiliario de por medio, tiene que hablar con el vendedor, tiene que hablar con el comprador, porque la ley ha establecido un conjunto de requisitos que deben ser cumplidos. Las agencias inmobiliarias, que es nuestro caso, los agentes inmobiliarios de manera personal, individual, deben de tener un oficial de cumplimiento, debe haber todo un plan, que es el famoso PLACH, ¿no es cierto? Un programa de prevención de lavado de activos, etcétera, para evitar que dinero ilegalmente obtenido pueda ingresar a este mercado. Es más, hay hasta umbrales. En el caso de inmuebles, hay la obligación de reportar a la UIF, reportar a la UIF cuando este inmueble tiene un valor de $100,000, pero si hay evidencia de que el comprador, escúcheme bien, somos Sherlock Holmes, la ley nos ha dado el papel del Sherlock Holmes. Si nosotros sospechamos, no nos cuadra muy bien, ese comprador nos ha mirado mal, no hay una correspondencia entre lo que él dice y lo que él tiene. Nosotros tenemos la obligación de reportarle a la UIF que esa operación es una operación sospechosa. ¿Y qué ocurre cuando la operación la hace? Ya que estamos haciendo un seguimiento y también colocando al propietario como el vendedor, ¿correcto? No quiere trabajar con agentes, pues. Vamos a suponer que el propietario vendedor ha superado todas las etapas y llegamos ahora a la etapa final. ¿Qué ocurre? Que no tiene la experiencia, no tiene la formación, no tiene los conocimientos, se encuentra con un lavador de dinero y se lo va a almorzar, pues. Se lo va a almorzar. ¿Y qué ocurre en esas circunstancias? Mucho cuidado, mucho cuidado. Esa operación, de hecho, va a ser sospechosa si por A o B motivos detienen a esta persona porque otro que lo denunció o reportó la operación que hizo, hicieron un seguimiento, etcétera, puede involucrar al vendedor de buena fe. Lo puede involucrar. Y hay casos donde los vendedores que no tienen la experiencia ni la formación para eso se han visto involucrados en procesos de lavado de activos, porque han capturado a la banca internacional y le han dicho, pues oye, ustedes de qué han comprado, le hemos comprado un inmueble a Fabricio Orozco. ¿Y quién fue su agente? Ninguno, ya lo vendió directamente. A ver, Fabricio, venga usted para acá. Lo mínimo que le van a usted es cómplice de esta venta. Usted sabía, mira las facilidades que le ha dado. Le ha dicho ya, yo le pago 300,000 por el inmueble, pero usted páselo por 200. Y un conjunto de indicios que evidentemente quien tiene la plata para blanquearla la va a buscar, y lógicamente el enemigo número uno, la barrera número uno, de acuerdo a la norma vigente, para que eso no suceda, es justamente el agente inmobiliario, que al mismo tiempo tiene un oficial de cumplimiento que se encarga, como su nombre indique, cumplir con todas estas normas vinculadas a la OIF. Yo quiero comprometerte, Fabricio, para que este tema en especial, que es un tema
que se ha difundido muy poco. Yo no lo veo en las redes, no veo que las agencias hagan un mayor esfuerzo en comentar este tema. Lo podamos comentar la próxima semana. Te invito, no, la primera vez que vamos a anunciar un evento de esta naturaleza, pero yo sí creo que una de las principales conclusiones es que terminemos de cerrar esto y conversemos el tema de la UIF, cuáles son las implicancias. Sí, es importante eso lo que tú dices, Carlos, y yo quiero remarcar ahí, poner énfasis porque la negociación nos puede llevar a perder a veces el control del objetivo y de repente nos ofrecen más de lo que nosotros estamos planteando o conseguimos que nos paguen más de lo que estamos planteando y ojo, el cliente no necesariamente puede ser un buen cliente. Puede aparentar ser un buen cliente, pero no ser Exactamente, un buen cliente. Y exactamente. para eso existe el tema de todo este tratamiento de prevención de lavado de activos. Y tú lo has dicho bien claro, o sea, hay dinero que circula en nuestro mercado. Nosotros somos un país, lamentablemente, Informar. expuesto a esto, ¿no? Somos un país muy informal y somos un país expuesto a actividades de narcotráfico, y todo lo que viene consigo, ¿no? El tráfico, son cuatro supuestos que habla el tema del tratamiento de lavado de activos, que son narcotráfico, tráfico ilícito de armas, trata de personas y, y ¿cómo se llama? El otro tema es corrupción, ¿no? Es un tema de corrupción. Son cuatro fuentes de origen del dinero. Hay que tener Perfecto, mucho Fabricio, cuidado. ya nos estamos, ya la hora nos ganó. Sí. Espero que para respetar el horario, tener una hora neta, espero Ujú. que lo que hayamos compartido el día de hoy con este formato de conversación, qué pena que no nos haya podido acompañar Ona, será para la próxima. Eh, Tengo entendido que está por una notaría y eso es una buena noticia, ¿no? Entonces, espero que esto haya servido de mucho, haya sido ilustrativo y en este formato seguir tocando los demás temas. Y al mismo tiempo solicitarles que cuando vean esta grabación en YouTube puedan suscribirse al canal para que les llegue las notificaciones del caso, puedan dar un like de me gusta si ustedes están interesados en esto y también pues compartirlo con sus amigos si consideran que este contenido es un contenido de valor. ¿Ok? Ah, nos acaba de escribir Orna, dice que está ahí presente, ¿no? Ah, Así muy es. ilustrativo todos sus comentarios. Muchas gracias, Orna. Después te pasamos la factura, ¿ok? Entonces, Después no pasamos sé, pasamos. Mauricio, tu comentario para el cierre. No, no, más que eso, Carlos, decirles, bueno, encantado de la invitación para el próximo conversatorio, de ver el tema de las UIS y todo el tema de tratamiento de prevención de lavado que es necesario en una actividad que tiene que ser también, vamos a decirlo así, necesariamente formal, ¿no? Que es la compraventa inmobiliaria. Y reiterar el tema de decir, o sea, la venta de un inmueble no es una actividad, eh, vamos a decir, circunstancial o casual. La venta de un inmueble es tan importante que quien vende tiene que estar debidamente asesorado. Un buen agente inmobiliario, un buen abogado para hacer los contratos o el contrato respectivo y tener el soporte correspondiente. Saber que tiene que pagar impuestos, saber que tiene que pagar determinadas tasas o derechos y saber que tiene que formalizar su operación de tal manera que llegue hasta el cierre final, que es el registro de la operación de compra-venta que ha efectuado Uh -huh. con la debida inscripción en la partida registrada. Pero todo eso es cumplir con todos estos pasos. Entonces, eso va a hacer que quien decidió vender pueda al final de esta operación decir, tomé una buena decisión, ya tengo capital para hacer lo que necesito hacer y me siento contento porque ha sido una operación ganadora.
Eso es todo, Carlos. Sí, y bueno, no se y ojalá olviden que de haya que servido. los agentes tenemos una tarifa, no se olviden de que al final la alegría también implica la alegría de la gente que previamente se ha establecido el porcentaje correspondiente de la comisión por los servicios. Ok, entonces nos despedimos hasta la próxima semana, todos los miércoles, ya saben, a 7 en punto, pasen la voz y nos encontramos. Creo que el tema va a ser, ya hay que ver qué título le ponemos, pero sí creo yo que el tema de la IUF tiene que entrar ahí, como tema central, ¿no es cierto?, de la Es correcto. conversación de la próxima semana. Gracias a Es correcto, todos, Carlos. nos vemos, no se olviden de compartir, buscar en nuestras redes sociales, ONA, Soluciones Inmobiliarias, darle mi like y suscribirse a las redes sociales. Muchas gracias, buenas noches.